San Juan de la Cruz, cuán angosta es la senda que guía a la vida eterna. Agradezco de corazón esta invitación para exponer hoy esta charla con un tema muy interesante desde el libro Subida del Monte Carmelo, escrito por San Juan de la Cruz. Le doy la bienvenida a todos los que están conectados a mi canal de YouTube y también a todos y todas los que podrán ver esta charla luego en la grabación que dejaré, como siempre, en mi canal de YouTube, al cual se pueden suscribir, pueden mandar sus opiniones también, sus comentarios. Bueno, me encuentro yo en el CITES, en la Universidad de la Mística, aquí en Ávila. Aquí estoy ahora para exponer esta charla de hoy sobre la necesidad de entrar por la senda angosta que conduce a la vida. Es un comentario del capítulo 7, 1-4 del libro Subida a Monte Carmelo del Santo Padre San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, en el libro Subida del Monte Carmelo, capítulo 7, en el cual se trata, Juan, que angosta, o sea, estrecha, es la senda que guía, o sea, que conduce a la vida eterna, y Juan, que desnudos y desembarazados, o sea, libres, conviene que estén, o sea, han de estar los que han de caminar por ella. Y así es como comienza a hablar de la desnudez del entendimiento, o sea, la inteligencia. Habla el santo de una de las tres potencias del alma. Al comentar Cántico Espiritual, el santo aclara que una de las potencias del alma es el entendimiento. Escribe, por ejemplo, en Cántico Espiritual B, porque el alma que de veras ama a Dios con amor, de alguna perfección en la ausencia, padece ordinariamente de tres maneras según las tres potencias del alma, que son entendimiento, voluntad y memoria. También nos dirá luego en el Cántico Espiritual 14 que la inteligencia de las tales virtudes de Dios se siente en el oído del alma, que es en el entendimiento. Para San Juan de la Cruz, el entendimiento es la capacidad o facultad humana de conocer, razonar, pensar. En su mística, para alcanzar la unión profunda con Dios, o sea, la divina unión. El entendimiento humano resulta ser demasiado limitado, ya que Dios es infinito y supera cualquier límite de la mente. Angosto o estrecho es el camino a la vida eterna. El Hijo del Hombre fue levantado para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Y porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Leemos en el Evangelio de San Juan 3. Y no fue ancha para el Hijo de Dios la senda por la cual anduvo. No es ancha, es decir, no anduvo cuando uno dice a su ancha a placer. Nuestra senda para llegar hasta Él no es fácil a veces. Además, el que sabe lo que nos conviene nos recomienda. Entrad por la puerta estrecha o entrar por la estrecha entrada. Y nos da la razón, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que también lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, más que estrecha es la entrada y que angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran en el Evangelio de Mateo 7:13. O sea, dos caminos nos pone este Evangelio. Espacioso el camino que lleva a la perdición y angosto el camino que lleva a la vida. Pero antes de eso le había dicho el Señor a sus discípulos: no juzguéis para que no seáis juzgados,
¿Será esta condición para pasar esta puerta? También antes había dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué se nos va a abrir? La puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué? La puerta. Y también vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que la pidan. Evangelio de Mateo. También dice el Señor, yo soy la puerta, si uno entra por mí estará salvo. Evangelio de Juan 19. Y no solo eso, Jesús es pan de vida, en todo el Evangelio de Juan 6. La luz del mundo, Juan 8. El buen pastor, Juan 10. La resurrección y la vida, Juan 11. El camino, la verdad y la vida, el evangelista Juan 14. La vid verdadera, sigo con el evangelista Juan 15. Y San Jerónimo, entre el siglo del año 347 al 420, mucho antes, después de Cristo, es uno de los 4 grandes padres de la Iglesia latina y su logro más destacado fue traducir la Biblia al latín conocida como la Vulgata. Hablando en ese sentido de ambos caminos, dice que son muchos los que andan por el camino ancho y pocos los que andan por el estrecho. No buscamos el camino ancho ni necesitamos encontrarlo porque se ofrece él espontáneamente y es el camino de los que yerran, o sea, desambulan y se equivocan. Más, el camino estrecho no lo encuentran todo, ni los que lo encuentran penetran en él inmediatamente. Muchos después de haber encontrado el camino de la verdad, cautivados por los placeres del mundo, se vuelven desde la mitad del camino. Bueno, eso opina él. Y en el Evangelio de Lucas, Lucas 13, 23 en adelante, uno le dijo a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le dijo, luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. El que le pregunta al Señor se ve que está muy preocupado. Señor, ¿son pocos los que se salvan? La respuesta del Señor es una exhortación y una advertencia. Luchad por entrar. Con todo, lo esencial del Evangelio es una llamada al camino del arrepentimiento, al que la fe y por esa senda a seguir a Cristo. Quizás originariamente el pensamiento de Cristo seguramente se refiere a los obstáculos y dificultades que se presentan en el mundo contemporáneo para su ingreso en el reino, razones para luchar y también para perseverar. Hay un salmo que me gusta mucho, donde el Salmo 9, donde el salmista canta, tenme piedad, Señor, ve mi aflicción, tú que me recobras de las puertas de la muerte. Y también hay otro salmo que es el 118, que nos dice, aquí está la puerta del Señor, por ella entran los justos. En el Eclesiástico dice el sabio, el camino de los pecadores está bien pavimentado, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos se pierde. Hay otro salmo, el 1:6. El camino no conduce a la puerta, pero uno de ellos se llega a ellos, por uno de ellos se llega. Dice el sabio, hay caminos que parecen rectos, pero al cabo son caminos de muerte. Cuidado, él sabe, nos advierte en este Proverbio 14, como queriendo decir que hay caminos morales que nos parecen rectos o derechos, pero que acaban al fin en la muerte. Volvamos al santo. El Santo Padre San Juan de la Cruz dice en Noche Oscura 11:4 que muy poco los que sufren y perseveran en entrar por esta puerta angosta y por el camino estrecho que guía a la vida. Y luego dice,
porque la angosta puerta es noche del sentido, o sea, los sentidos corporales son ver, oír, oler, gustar, tocar, del cual se despoja y desnuda el alma para entrar en ella, juntándose en fe, que es ajena de todo sentido, para caminar después por el camino estrecho, que es la otra noche de espíritu, en que después entra el alma para caminar a Dios en pura fe, que es el medio por donde el alma se une con Dios. También dice el Santo Padre San Juan de la Cruz que el camino puede ser tan estrecho y oscuro y terrible, y además son mucho menos los que caminan por él. Así como San Juan de la Cruz ahora nos hablará sobre lo estrecho, o sea, lo angosta que es la senda, o sea, el camino que conduce a la vida eterna, sobre la condición de desnudo y libre que han de estar los que han de caminar por ella, y sobre el requisito de la desnudez, de la inteligencia y el entendimiento. En este primer párrafo del capítulo 7 del libro Subida de Monte Carmelo, vine a decirnos que pudiese bien dar a entender a los espirituales cuán angosto, o sea, lo estrecho, sea este camino que dijo nuestro Salvador, Cristo. En este apartado escribe el santo, para ver ahora de tratar de la desnudez, o sea, el despojo, y pureza de las tres potencias del alma, o sea, entendimiento, voluntad y memoria. Era necesario otro mayor saber, mayor ciencia y espíritu que el mío, con que pudiese bien dar a entender a los espirituales cuán, dice el santo angosto, o sea, lo estrecho, sea este camino que dijo nuestro Salvador, Cristo, que guía, conduce a la vida para que persuadidos, o sea, convencidos, en esto no se maravillen, o sea, no se admiren del vacío y desnudez en que en esta noche habemos, o sea, hay que dejar las potencias del alma en esta noche. También dice el santo, aquí mismo en el capítulo 7 de su vida, con qué pudiese bien dar a entender a los espirituales cuán angosto sea este camino por parte hablando de los espirituales. Comenta en Cántico Espiritual que la vía natural es imposible amar si no se entiende primero lo que se ama. Más por vía sobrenatural, bien puede Dios infundir amor. Y luego dice que esto experimentado está de muchos espirituales, los cuales muchas veces ven arder en amor de Dios sin tener distinta inteligencia que antes, porque pueden entender poco y amar mucho, y pueden entender mucho y amar poco. Y sigue diciendo después, antes ordinariamente aquellos espirituales que no tienen muy aventajado entendimiento acerca de Dios suelen aventajarse en la voluntad y bástale la fe infusa, o sea, la que Dios infunde, por ciencia de entendimiento mediante la cual les infunde Dios caridad y se la aumenta en el acto de ella que es amar más. Cántico Espiritual 26:8. En el segundo párrafo del capítulo 7 de su vida pide San Juan de la Cruz que oigamos atentamente las palabras de Cristo. En este apartado escribe el santo, para lo cual se deben notar con advertencia las palabras que por Mateo en el capítulo 7, versículo 14, nuestro Salvador, o sea, Cristo, dijo de este camino diciendo así, cuán angosta es la puerta y estrecho el camino que guía a la vida, y pocos son los que le hallan, en la cual autoridad debemos mucho notar aquella exageración y encarecimiento que contiene en sí aquella partícula cuán, que es cuánto, porque es como si dijera, de verdad, es mucho más angosta que de lo que pensáis. Y también es de notar que primero dice que es angosta la puerta,
para dar a entender que para entrar el alma por esta puerta de Cristo, que es el principio del camino, primero se ha de angostar, se ha de reducir, disminuir y desnudar la voluntad de todas las cosas sensuales y temporales, amando a Dios sobre todas ellas, lo cual pertenece a lo que la noche del sentido y el santo que hemos dicho. También subraya el santo las palabras de exageración y encarecimiento que expresa la conjunción Juan, comentando que parece que el Señor nos está diciendo que en verdad es mucho más angosta de lo que suponemos. También subraya el santo desnudar la voluntad en todas las cosas sensuales y temporales, amando a Dios sobre todas ellas. Mire, observe esto, se lee en el Deuteronomio. ¿Qué pide tu Dios sino que temas al Señor tu Dios, que sigas todos sus caminos, que le ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus preceptos que yo te prescribo hoy para que seas feliz? Libro del Deuteronomio 10. Bien, vuelvo al santo. En el tercer párrafo del capítulo 7, vamos al tercer párrafo, el santo dice que estrecha es la senda, o sea, el camino, y que este es el camino de la perfección. En el apartado escribe el santo, y luego dice que es estrecho el camino, conviene saber de la perfección, para dar a entender que para ir por el camino de perfección, no solo ha de entrarse por la puerta angosta vaciándose de lo sensitivo, mas también se ha de estrechar, o sea, desapropiándose, desapegándose y desembarazándose, o sea, liberándose propiamente, o sea, puramente en lo que es parte del espíritu. Y así, lo que dice de la puerta angosta, podemos referir, o sea, aplicarse a la parte sensitiva del hombre. Según enseña el santo, es la dimensión inferior del hombre compuesta por los sentidos externos, la imaginación, los apetitos y pasiones y deseos. Y lo que dice el camino estrecho podemos entender de la parte espiritual o racional. Y lo que dice que pocos son los que la hallan, se debe notar la causa, que es porque pocos hay que sepan y quieran entrar en esta suma desnudez y vacío de espíritu, porque esta senda del alto del monte de perfección, como quiera que ella vaya hacia arriba y sea angosta, tales guiadores requieren que ni lleven carga, dice el santo, que le haga peso, cuanto al interior, o sea, ni cosa, que les haga embarazo cuanto a lo superior, que pues es trato en que solo Dios se busca y se granjea. Solo Dios es el que se ha de buscar y granjear. El santo usa la palabra granjear por conseguir. También señala el santo que la senda angosta, o sea, estrecha, es la espiritual o racional, y son pocos los que dan con ella, porque no todos quieren entrar desnudos, o sea, libres y vacíos de espíritu. Porque en este camino del alto al monte, de perfección, como asciende hacia lo alto y es estrecha, exige personas así como trepadores, escaladores, que suban libres de peso, es decir, no cargados, para que no se sientan inclinados a lo inferior, ni lleven ninguna cosa que les estorbe. Por eso hay que entender que solo a Dios se busca y se consigue y se conquista. Solo Dios es el que se ha de buscar, como dice el santo, granjear, encontrar. Recordemos que Jesús subió al monte, se sentó allí en compañía de algunos de sus discípulos, Juan 6, que dice que sucedió que unos 8 días después de esta palabra tomó consigo a Pedro, a Juan y Santiago y subió al monte a orar, Lucas 8. En el cuarto párrafo del capítulo 7, el santo dice que el alma ha de ir desprendida de todo lo que es criatura
y también en su espíritu ha de estar desposeída y anonadada. En este apartado escribe el santo, de donde se ve claro que no solo de todo lo que es de parte de la criatura ha de ir el alma desembarazada, o sea, desprendida, más también que todo lo que es parte de su espíritu ha de caminar desapropiada, o sea, desposeída. Y también dice aniquilada, o sea, anonadada, de donde instruyéndonos e induciéndonos nuestro Señor en este camino, dijo también por San Marco, en esto del capítulo 8, aquella tan admirable doctrina, no sé si se diga tanto menos, ejercitada de los espirituales, cuanto le es más necesaria, la cual por serlo tanto y tan a nuestro propósito, la referiré aquí toda, dice el santo, y declararé según el germano. Y también dice, pues así, si alguno quiere seguir mi camino, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme, porque el que quiere salvar su alma, perderla tendrá. Pero el que por mí, dice, la perdiere, ganará, dice el Señor. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Marcos 8. Acentúa al santo que Cristo nos instruye y nos exhorta a ir por este camino en doctrina tan admirable, no muy practicada por los espirituales, cuanto le es más necesaria. Para San Juan de la Cruz, los espirituales o hombres espirituales son aquellas almas avanzadas que buscan a Dios con un amor puro y desprendido. Son personas que han superado el apego, las cosas materiales y las consolaciones. Sensibles, entregándose por completo a la guía del Espíritu Santo. También en Cántico Espiritual 36:13 dice el santo que la puerta es la cruz, que es angosta, y desear entrar por ella es de poco, más desear los deleites que se viene por ella es de mucho. Bueno, después el santo, sigo con el 2 Subida de Monte Carmelo 7:5. O quien pudiera aquí ahora dar a entender, o sea, hacer y comprender, y ejercitar, o sea, practicar y gustar, qué cosa sea este consejo que nos da aquí nuestro Salvador, que es Cristo, de negarnos a nosotros mismos para que vieran los espirituales. Cuán diferente es el modo que en este camino deben llevar los que muchos de ellos piensan. San Gregorio, Papa, después de los años 590, al 60 creo que fue, no, al 600 creo que fue Papa, comenta, sí, fue Papa del 590 al 600 San Gregorio. Comenta, aunque la caridad sea ancha, sin embargo, no arranca a los hombres de la tierra, sino haciéndolos caminar por sendas arduas y estrechas. Y ciertamente que es bastante estrecho dejarlo amar a uno solo, no ambicionar las cosas prósperas y no temer las adversas cosas. Esa es una parte que recuerdo de una homilía de San Gregorio. El Señor nos ha dicho, porque mi yugo es suave y mi carga ligera, Mateo 11, lo hemos escuchado muchas veces, pareciendo señalar que debe entenderse que el camino es estrecho y difícil, pero a su vez también ese camino es fácil y suave, puesto que es el camino y puerta, pero también son pocos los que la encuentran, descubriendo la pereza de muchos por hallarla. En nuestra fe tenemos dos caminos. Uno que conduce al perdón y lleva al paraíso, y otro que me lleva al destierro eterno.
Y aún no sé, voy a decir, aún no sé con certeza cuál voy a tomar. Pero hay que pedirle al Señor, como lo hacía el Salmo de David. Así le pediremos. Me enseñarás el camino de la vida, hartura de goces delante de tu rostro, tu derecha delicias para siempre. Salmo 16. Bien. El Señor los bendiga a todos y a todas. Muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes esto que he hecho ahora del Santo Padre San Juan de la Cruz, que está tomado del libro 2, Su vida Monte Carmelo, el capítulo del 7 en adelante. O sea, el libro es el libro 2 de Su vida Monte Carmelo. Y bien, muchas gracias por estar aquí en esta charla. La voy a dejar grabada en mi canal de YouTube para que muchos otros la puedan ver, para que ustedes también la puedan compartir. Recordando que el Santo Padre nos dice que hay que caminar hacia Dios y el medio es por el alma. El alma se une a Dios. Bien, muchas gracias. Dios le bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.